Bienvenido. Siéntete cómodo y permite que esta voz sea una brisa lenta que recorre una habitación tranquila, como una cortina que apenas se mueve con el aire de la noche. Imagina que te recuestas, que el día se aleja con sus aristas gastadas y que, poco a poco, todo desciende a un volumen bajo, casi como el murmullo de una hoja sobre otra o la respiración que se escucha de cerca cuando todo lo demás se ha ido. Esta será una deriva pausada, un paseo sereno por algo muy sencillo y a la vez muy profundo. La preferencia silenciosa del cerebro por los sonidos suaves, por ese borde tenue de la audición, donde el ruido deja de ser ruido y se vuelve textura, compañía, una trama de detalles diminutos. Si te ayuda, puedes dejar un like y suscribirte para acompañarnos en estas noches de ciencia tranquila. En la descripción hay una lista de reproducción con más viajes como este, por si quieres seguir aprendiendo mientras te vas quedando dormido. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo ahora mismo? Imagina que el cuarto está en penumbra. La luz no es estrictamente necesaria, solo una sensación de espacio, un contorno blando, una cama que sostiene el peso del cuerpo. La respiración encuentra su ritmo, y sobre ese ritmo empieza a colgarse una ilustración discreta de sonidos. No hace falta que escuches nada en particular. Basta con evocar, de manera tenue, el aire que corre por una ventana cerrada, el zumbido lejano de un electrodoméstico, la lluvia que a veces visita el cristal sin apuro. El cerebro, en ese escenario, no se siente amenazado. Evolutivamente, la calma del entorno se parecía a esto: un poco de brisa, hojas que se besan apenas, agua que corre formando ondas que no chocan. En esa caligrafía baja, el oído encuentra su paisaje ideal. La historia empieza en el oído externo y se desliza hacia adentro, como si todo fuese un pasillo suave. La forma del pabellón capta lo que flota en el aire y lo guía hacia el conducto, donde la vibración toca la membrana del tímpano. Detrás hay 3 huesecillos delicados que conducen esa vibración hacia la cóclea, un pequeño caracol lleno de líquido. En sus pliegues se extiende la membrana basilar, con pequeñas células ciliadas que se inclinan al ritmo de la onda sonora. Algunas de esas células ajustan el volumen de manera activa, como si acariciaran la señal para que no se pierda cuando es muy débil. En presencia de un sonido suave, el sistema eferente que baja desde el tronco encefálico regula con paciencia el amplificador coclear. No hay urgencia, es un ajuste fino, casi como perfilar el borde de una sombra para que no se disuelva. Por eso, los sonidos tenues, bien formados y sin sobresaltos, suelen ser recibidos con delicadeza. Desde el principio, el sistema auditivo elige la claridad sin brusquedades. Esa señal sigue, como un hilo, hacia el tronco encefálico, el colículo inferior, el tálamo y luego la corteza auditiva. En cada estación hay neuronas que afinan, que comparan, que suprimen lo que sobra para que lo esencial se reconozca con menos esfuerzo. Cuando el volumen es bajo y la forma del sonido es suave, el procesamiento se apoya más en los patrones, en lo predecible. El cerebro disfruta de los ritmos repetidos, de las modulaciones lentas y del espectro estable. En presencia de una señal dócil, la red que resalta la saliencia descansa
y gana terreno la red por defecto, esa que permite divagar, recordar de manera ligera, inventar caminos y perderlos sin pena. El resultado, en la experiencia personal, es la sensación de un pensamiento que se vuelve algodón, que no raspa, que simplemente acompaña. Imagina el latido lento que regresa a sus niveles del atardecer. Dices adiós a los impulsos rápidos de la mañana, a las alarmas del mediodía, y te quedas con lo esencial. Es natural que el cuerpo, al percibir un entorno acústicamente manso, incline su balanza hacia el sistema parasimpático. La respiración se alarga un poco, la musculatura deja de sostener tensiones innecesarias y el corazón obedece con pequeñas pausas que relajan. El nervio vago participa en este baile, modulando órganos que conocen bien los ritmos suaves. Si el sonido que te acompaña no empuja ni tira, sino que fluye, la fisiología lo agradece. No es magia, es sintonía. Piensa en la diferencia entre un golpe repentino y el rumor constante de una fuente de agua. El golpe reclama recursos, avisa de eventos que podrían exigir una acción. El rumor, en cambio, solo dibuja el espacio y el tiempo. En ese rumor suceden cosas pequeñas, variaciones mínimas, cambios de timbre, microfluctuaciones que le dan vida al fondo sin convertirlo en protagonista. El cerebro disfruta de esas sutiles diferencias porque generan una estimulación que no satura, que deja margen para el descanso y al mismo tiempo alimenta esa necesidad innata de encontrar patrones y prever lo que sigue. El resultado es un placer silencioso, una recompensa humilde cuando la predicción se cumple y el mundo no duele. En los sonidos suaves habita un tipo de información que se parece al contorno de una nube cuando el sol ya está bajo. No hay brillo intenso, solo gradientes. En la corteza auditiva, la lateralización y la inhibición recíproca ayudan a afilar bordes sin elevar el volumen de manera innecesaria. Las neuronas que responden a ciertas frecuencias se modulan entre sí y con un entorno calmo pueden trabajar con pausas generosas. El cerebro, que siempre negocia entre detalles y energía disponible, prefiere, cuando la seguridad está garantizada, aquello que rinde con el mínimo esfuerzo. Un sonido suave, estable, con contenido espectral rico pero no agresivo, cumple esa promesa. Imagina una tarde de lluvia mansa. No es un diluvio, es una caricia líquida. Cada gota tiene su breve historia, y el conjunto compone un tejido fractal, donde lo grande se parece a lo pequeño. Muchos sonidos naturales muestran un espectro que, con frecuencia, cae de manera parecida a una ley 1/F. Significa que hay más energía en frecuencias bajas y menos en las altas, con un equilibrio que el cerebro suele encontrar suave. La presencia de esas relaciones reduce la sorpresa y alimenta la sensación de familiaridad. Hay estudios que exploran cómo el ruido rosado con esa distribución puede acompañar procesos de consolidación de recuerdos durante el sueño. No lo vivas como un dato frío, sino como una escena, una lluvia equilibrada que acompaña, no que domina, un rumor que sostiene, no que invade. En la noche, cuando muchos estímulos descansan, los sonidos suaves funcionan como una baranda. El silencio absoluto raramente existe. Incluso sin fuentes externas, el cuerpo provee un paisaje interior. La sangre que circula, el aire que entra y sale, el pequeño crujir de una articulación, el paso regular de la digestión. El cerebro está diseñado para interpretar. Cuando la señal externa es nula, la interpretación puede volverse más intensa sobre las señales internas,
y eso, a veces, no resulta cómodo. Un murmullo estable en el ambiente, en cambio, ofrece una referencia que armoniza con lo de adentro. El resultado es una conversación moderada entre los sonidos del mundo y los del cuerpo, una coincidencia rítmica que aquieta. Imagina que pones un sonido de viento entre árboles. No es un vendaval, es un soplo amplio, como una tela muy grande moviéndose con calma. Esa textura tiene bandas de frecuencia continuas en las que el cerebro puede descansar sin perderse. Si en el mismo escenario aparecieran intermitencias muy marcadas, el sistema de alerta levantaría la mano por si hiciera falta reaccionar. Pero cuando el patrón es regular y suave, la atención se suelta, como quien camina por un sendero que ya conoce. La mente divaga, y en esa divagación ocurre algo importante. Se abren espacios para que las memorias del día se acomoden, para que las emociones encuentren estantes adecuados. Acompañan a esta idea los susurros. La voz humana, cuando se acerca al susurro y se mueve con lentitud, activa circuitos de proximidad y cuidado. Es un código social antiguo que asocia el volumen bajo con la intimidad y con la ausencia de amenaza. El susurro lleva un grano suave, pequeñas turbulencias en el aire que el oído explora con curiosidad tranquila. En Internet, algunas personas buscan ese efecto para relajarse. Para otras, sirve para iniciar un descenso hacia el sueño. Lo importante no es la etiqueta, sino el patrón. Una fuente auditiva cercana, lenta, que no empuja. El cerebro reconoce esas señales como compatibles con la calma. Imagina la luz de una lámpara reflejándose en un vaso de agua, el líquido en total quietud. Un dedo se acerca y traza un círculo, apenas rozando la superficie. Las ondas se expanden con simetría dulce. Un sonido suave es eso, ondas que viajan sin querer imponerse, variables suficientes para evitar el aburrimiento, pero no tantas como para generar fatiga. El sistema auditivo, al procesar estas variaciones, encuentra placer en el borde de la percepción, en ese umbral donde el detalle se distingue porque lo demás está quieto. Por eso se disfruta el crujido tímido de una hoja seca al doblarse con cuidado, el roce de tela planchada, la espuma lejana del mar que avanza y retrocede. En el cerebro, la predicción gobierna. Se construyen modelos que con cada nueva señal se validan o corrigen. Cuando el entorno es ruidoso y caótico, el precio de predecir es alto y se paga con atención sostenida, con esfuerzo. Cuando el entorno es suave, la factura baja y el ahorro se invierte en descanso. La reducción de error de predicción en ese contexto se vive como satisfacción silenciosa. Nada necesita ser brillante, basta con que la próxima gota llegue cuando y cómo se espera. La mente lo percibe como una coincidencia feliz y sin fanfarrias lo guarda como un pequeño bienestar. Imagina que al fondo de esta escena aparece un péndulo muy lento, casi imperceptible. Su movimiento coincide con tu respiración, que entra y sale con naturalidad. El cuerpo adora esa coincidencia, porque la sincronía entre ritmos externos e internos le resulta cómoda. Muchas piezas musicales destinadas al descanso usan tempos muy bajos y repeticiones suaves que coinciden con intervalos respiratorios y cardíacos tranquilos. No hace falta melodía compleja ni acordes agitados, alcanza con un fraseo cálido, con timbres limpios y sin aristas. El cerebro, en esa alfombra, suelta anclas y permite que el sueño se acerque con pasos leves.
Cuando piensas en la noche, quizá visualizas un reloj que se detiene, aunque siga contando. Entre sus tic-tac lejanos hay pequeñas pausas que el cerebro llena con figuras. En el sueño, los estímulos suaves pueden entrar sin romper. Un sonido tenue, sostenido, a veces ayuda a enmascarar los ruidos repentinos del entorno que podrían interrumpir. El enmascaramiento funciona como una cortina acústica. Se superpone a los sobresaltos leves y los diluye. De este modo, el sueño se protege sin necesidad de elevar demasiado la señal que lo acompaña, como una tela, de nuevo, que cae desde lo alto y, sin pesos, se posa sobre el cuarto. En la cóclea, las células ciliadas internas reportan a la neurona que las escucha, y esa neurona, a su vez, descansa en la promesa de un patrón estable. Cuando no hay sobresaltos, la inhibición lateral trabaja con economía, y la percepción se vuelve nítida sin gastar de más. En la corteza, las representaciones tonotópicas mantienen su mapa con contornos calmados. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el cerebro está midiendo con igual cuidado la ausencia de cambio que la presencia de cambio. Un ambiente de fondo equilibrado es, para él, un aula ideal donde repasar sin estrés. Imagina un camino cubierto de hojas muy finas. Tus pasos casi no suenan, solo un roce. Esta imagen se parece a la forma en que el sistema nervioso interpreta texturas sonoras suaves. No hay necesidad de anticipar una curva pronunciada ni un obstáculo. El oído, libre de sobresaltos, permite que otros sentidos se relajen también. La vista baja su vigilancia, el olfato sigue su curso sin urgencias, el tacto se contenta con el contacto estable de la sábana, con la temperatura regulada por un edredón. Todo se alinea para que el cuerpo le diga sí a la quietud. Con ternura piensa en los primeros sonidos que escuchamos en la vida. No son voces claras, sino latidos amortiguados, flujos de sangre, el balanceo del diafragma que inspira y expira. Ese paisaje prenatal, si lo describes con palabras, pertenece al grupo de los sonidos suaves, continuos, con modulaciones lentas. Es razonable que la memoria corporal, aunque no verbal, reconozca como amigables esas cualidades. Por eso tantos arrullos usan patrones repetidos, con movimientos armónicos simples y voces depositadas en un volumen que abraza. El cerebro, al encontrarse con ello, es como si volviera a la cuna, pero en un sentido muy amplio, un hogar hecho de aire y vibración. La arquitectura del sueño agradece los márgenes suaves. Durante fases de sueño ligero hay una vigilancia que no desaparece del todo, una puerta entornada que permite al cerebro evaluar el entorno sin despertar. Los sonidos tenues y predecibles informan de seguridad y favorecen que esa puerta siga medio cerrada. Cuando algo rompe la previsibilidad, la puerta se abre. Por eso conviene cultivar, en el dormitorio, una constancia acústica amable. Tejidos, muebles que no reverberen, cortinas que apacigüen, una distribución que evite ecos ásperos. Así, los sonidos suaves se despliegan de manera homogénea y el cerebro no tiene que corregirlos todo el tiempo. Imagina una pequeña lámpara de sal en una mesa. El brillo es tibio. Al lado, un vaso de agua emite apenas un timbre si lo tocas con la uña, y ese timbre se apaga con rapidez, sin firmeza cortante. Esta clase de sonidos, con ataques redondeados y decaimientos lentos, resultan más fáciles de aceptar por un sistema auditivo descansando. Las envolventes suaves ayudan a que la energía se distribuya, a que la transición entre silencio y sonido sea una pendiente y no un escalón. Es exactamente esa pendiente lo que el cerebro lee como cortesía,
como delicadeza. La música de cuna, los paisajes sonoros de un bosque, el ronroneo de un gato, todos comparten ese respeto por las entradas y salidas. En entornos urbanos donde el sonido suele ser denso, la estrategia es parecida. Construir un pequeño refugio acústico. Alfombras para bajar la reflexión, puertas que cierran con suavidad. Un ventilador que, si no molesta, puede aportar un ruido continuo y muy leve que mantiene alejados los picos ajenos. El cerebro, cuando percibe ese telón estable, deja de preparar respuestas. La amígdala baja el tono y el cuerpo se siente autorizado a dedicar recursos a reparar tejidos, a consolidar aprendizajes, a ordenar lo que el día trajo. Todo eso sucede con discreción, como sucede el crecimiento de una planta cuando nadie mira. Imagina que el sonido es un trazo de lápiz sobre un papel muy grueso. La línea no se interrumpe. A veces es más oscura, a veces casi transparente, pero siempre está. El cerebro interpreta esa continuidad como una garantía. En ausencia de estímulos intensos, la mente se permite aburrirse de forma saludable, y el aburrimiento, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en el mensajero de la somnolencia. En ese estado, el pensamiento no se aferra a un tema, se dispersa en pequeños destellos. Un recuerdo trae otro, una idea se vuelve susurro, y el sueño se acerca con pasos que apenas suenan. Lo que llamamos ruido rosa, el frufrú del viento y ciertos timbres de madera tienen en común un balance energético que evita la aspereza. El cerebro se siente bien en esa zona. Si el sonido tiene demasiada energía arriba, en frecuencias altas, puede sentirse punzante. Si la tiene demasiado abajo, se vuelve pesado. Los sonidos suaves habitualmente curvan esa energía hacia la zona media-baja, con detalles que no hieren. Igual que en una fotografía con exposición bien ajustada, los blancos no deslumbran y los negros no se cierran del todo. La consecuencia es un paisaje auditivo donde el ojo interior puede pasear sin cansarse. Imagina ahora que la mente es un espacio con estanterías. Durante el día, muchas cosas quedan sobre la mesa, y por la noche hay que guardarlas. Para realizar esa tarea con orden, conviene que el ambiente no perturbe. Los sonidos suaves actúan como una luz tenue que permite ver sin molestar. La consolidación de recuerdos, ese proceso por el cual el cerebro decide qué conservar y cómo, ocurre mejor cuando hay estabilidad sensorial. No es que el sonido cause el orden, sino que no interfiere, y en ocasiones incluso sirve de metrónomo lento, para que las fases del sueño se sucedan sin peajes bruscos. En los bosques, lejos de los motores, se percibe una mezcla muy particular de sonidos suaves. Hojas que chocan sin prisa, insectos que articulan patrones con pausas generosas, agua que corre con su competencia de burbujas. Ese ambiente, llamado a veces paisaje sonoro saludable, enseña mucho. No hay silencios totales ni estallidos frecuentes, solo una musculatura sonora equilibrada. La ciudad puede imitar en pequeña escala, con fuentes de agua, con ventilaciones reguladas, con materiales que gobiernan cómo se reparte la energía del sonido por la sala. En esa imitación razonable, el cerebro encuentra un ancla limpia.
Imagina que estás envuelto en una manta blanda y que, a través de ella, llega el mundo. Así se perciben los sonidos suaves cuando estás por conciliar el sueño. Los bordes se redondean, el volumen cae, y lo que queda adquiere el valor de un gesto. El gesto no exige respuesta, su única misión es estar. Por eso el cerebro lo acepta y lo guarda en un segundo plano con facilidad. El primer plano queda libre y sin tarea que lo atrape, se adormece. Piensa en la diferencia entre escuchar de cerca y escuchar a lo lejos. Cuando un sonido parece venir de un punto concreto y amable, la mente lo ubica y descansa. Si todo está por todas partes, sin localización clara, hay una inquietud pequeña que pide recursos. Los sonidos suaves, bien ubicados, como una voz cercana que no busca imponerse, permiten localizar sin apuro. Esto reduce el trabajo de búsqueda espacial y con él la inversión de atención. La sensación subjetiva es de sosiego, de economía. Imagina que el día fue lleno de escenas y de pronto te sientas ante una ventana y solo oyes el motor lejano de la vida en revoluciones bajas. En esa situación, el cerebro hace cuentas y decide que puede entrar en mantenimiento. El mantenimiento no requiere alertas altas. Los sonidos suaves son la banda sonora de ese servicio nocturno. Así, capa tras capa, se levantan los restos del polvo y se colocan en su lugar. Tu experiencia, mientras tanto, es la de flotar en una balsa sobre un lago que no tiene oleaje. Dentro de la corteza auditiva existe un mapa ordenado de frecuencias. Ese mapa es plástico, aprende, se ajusta. Cuando los sonidos que lo alimentan llegan sin sobresaltos y con riqueza de matices, la plasticidad se vuelve paciente. Con límites claros, sin exceso de entrada, el aprendizaje se consolida sin fatiga. Es un tipo de entrenamiento suave, como estirar antes de dormir. El cerebro se despereza con amabilidad y se prepara para un sueño más profundo, porque no ha sido empujado, sino guiado. Imagina la sensación de apoyar la cabeza sobre una almohada con memoria. El material cede, abraza y sostiene. Los sonidos suaves hacen algo parecido con la atención. La toman, la sostienen un poco y luego la devuelven al colchón, donde reposa. En cambio, los sonidos abruptos toman la atención y la agitan. La dejan de pie mirando la puerta. Por eso, cuando hablamos de descanso, insistimos en ese arte de los márgenes redondeados. Los bordes delicados protegen el sueño. Ahora, con el ritmo ya encontrado, pausa un segundo en el centro de esta noche tranquila. ¿Qué hora es para ti en este instante? Imagina que vuelves al río manso del que nunca te fuiste. Las piedras en el fondo son redondas y el agua se adapta a ellas sin protestar. El cerebro, en una escena así, vibra con lentitud. El tronco encefálico regula la entrada a la corteza con un filtro amable. Las redes de atención bajan su guardia y lo automático se hace cargo de lo que importa: respirar, latir, mantener el calor. Si alguna señal sonora pide paso con educación, se le concede y luego vuelve a retirarse. Este vaivén es el punto de equilibrio donde el sueño se prepara. Piensa en las envolventes sonoras, esas curvas que cuentan cómo nace, vive y muere un sonido. En el territorio del descanso, las envolventes más rosadas, las que empiezan despacio y dicen adiós sin portazos, son las que conviene invitar. El cerebro las lee como gestos de cuidado. Un crujido muy fuerte y seco no encaja. Un crujido suave, como de galleta finísima, puede incluso resultar agradable, como si la realidad te dijera que todo sigue su curso
con una textura amable. Por eso, si preparas tu espacio, puede ser útil elegir telas, superficies y objetos que hablen en ese idioma. Imagina un cuarto con un pequeño generador de ruido suave que respira contigo. No sube, no baja, solo está. El enmascaramiento que ofrece evita que el ladrido ocasional, los pasos del vecino o el cierre de una puerta se conviertan en personajes principales. La mente, al no tener que levantarse a ver quién llega, se queda en la cama. Con el tiempo, ese telón de fondo se asocia incluso con el ritual de dormir. En cuanto suena, el cuerpo reconoce que llegó la hora de soltar. Así, sin imposiciones, sin trucos, te vas entregando al peso amable del descanso. Imagina que alguien cercano te habla en voz muy baja, casi rozando el silencio. No dice cosas intensas, solo cuenta pequeñas escenas. Cómo cae la luz sobre una taza. Cómo un gato estila la columna y bosteza sin ruido. Cómo una rama dibuja una línea irregular sobre la pared. Esa voz es un hilo que no interrumpe y por eso se vuelve cuna. El contenido importa, pero el modo importa más. Un tono uniforme, un tempo lento, un volumen contenido. El cerebro agradece ser llevado de la mano en esa cadencia sostenida, como el balanceo de una hamaca. En la acústica de los espacios, la reverberación es clave. Cuando la reverberación es larga, un sonido tarda en apagarse y otro llega antes de que el primero se haya ido. El resultado puede tender a la confusión. Para el descanso, es mejor una reverberación corta y suave, que permite que cada pequeño evento sonoro termine de redondearse antes de que el siguiente lo roce. Colocar libros, cortinas, alfombras y evitar superficies completamente duras y paralelas ayuda a que esa reverberación se acorte. Así, cada susurro tiene su lugar, cada gota suelta su brillo, y la mezcla final no cansa. Imagina que, al cerrar los ojos, visualizas un círculo que se expande al ritmo de tu respiración. Durante la expansión, oyes un rumor muy bajo, y durante la contracción, el rumor se apaga un matiz. Esa coreografía mínima es suficiente para anclarte. No hace falta más. El cerebro adora esos acoplamientos porque minimizan la incertidumbre y ofrecen una métrica suave a la que aferrarse. Con ese metrónomo silencioso, vas soltando la estructura del día y entras en un estado de atención difusa que brota sin esfuerzo. Piensa en la energía. Los sonidos suaves tienen poca, sí, pero la colocan con sabiduría. No invaden, pasan como un viento tibio. Esa cantidad de estímulo en el umbral de la percepción es como leer a la luz de una vela. Se lee menos, pero se lee con delicadeza. El cerebro se vuelve cuidadoso, su foco se estrecha y luego se abre en un suspiro. Cuando ese vaivén se repite, el sueño, que observa desde el pasillo, empuja la puerta, entra y se sienta a tu lado. Imagina una cafetería vacía después del cierre. Queda el grifo goteando lento, una heladera que respira, el reloj que no tiene prisa. El ruido ambiente ha caído, pero el silencio no es total. Ese lugar, de repente, parece una habitación para dormir. No hay estímulos que reclamen decisiones, solo una gran tela quieta. Este tipo de escenas explica por qué, en ciertos horarios, el cuerpo pide cama. El entorno también baja
y el cerebro se sintoniza con esa caída. En casa puedes construir algo parecido con pequeños rituales sonoros, siempre suaves, siempre previsibles. Imagina también un paisaje costero, pero no el oleaje bravo, sino el borde de un lago cuando una lancha que pasó lejos dejó una estela que ahora acaricia la orilla. El agua llega, besa la arena y retrocede. Cada ciclo es parecido al anterior. La mente se entrega a esa repetición y lo que hace el cerebro por debajo es simple. Reduce el peso de la sorpresa y con él el nivel de alerta. Lo que al principio era interesante se vuelve hipnótico, y esa hipnosis blanda te acerca al sueño como quien camina hacia una cama que ya conoce su forma. Imagina una biblioteca en un colegio, pero vacía. Queda un ventilador de techo muy lento, una silla que cruje apenas, un libro que se cierra con cuidado. Los sonidos suavísimos, casi mensajes para uno mismo, desempeñan un papel curioso. Acompañan con discreción y dan un sentido de compañía sin requerir interacción. El cerebro es social por naturaleza, y un susurro puede simular una presencia que cuida. Esta ilusión benigna calma, desactiva la soledad y permite descansar con la sensación de que todo está bien ordenado. Piensa en el equilibrio entre novedad y familiaridad. El cerebro necesita un poco de novedad para no apagarse, pero demasiada lo altera. Los sonidos suaves permiten ajustar la dosis con finura. Un rumor de lluvia tiene cambios que son suficientes para fascinar en silencio. Un ventilador, en cambio, es más uniforme y conviene solo si su zumbido no molesta. Encontrar tu propio punto de equilibrio es una tarea agradable. Al hacerlo, estás diseñando la firma acústica de tu descanso. Imagina que ahora flotan aromas suaves, una infusión caliente que humea, una madera clara que apenas susurra su resina. Esos aromas no compiten, acompañan y te recuerdan que el mundo también se percibe por vías que no son el oído. Lo importante aquí es la congruencia. Si todo es suave, la luz, el tacto, el olor, el sonido encuentra su lugar sin necesidad de alzarse. Entonces, el cerebro recibe un mensaje consistente y lo traduce como permiso para soltar. Piensa en cómo los relojes del cuerpo se alinean cuando el entorno repite señales estables. Un sonido suave por la noche, repetido en horarios parecidos, puede convertirse en una señal más que se suma a la oscuridad, a la baja de temperatura, a la rutina. Con el tiempo, el cerebro aprende que, cuando ese murmullo aparece, conviene bajar persianas internas. No es una instrucción, es un canto de cuna. Y los cantos de cuna no ordenan, envuelven. Imagina que estás bajo un árbol con hojas pequeñas. El viento no es constante, viene en pulsos lentos. Cada pulso produce una oleada de sonido que sube y baja sin prisa. Esa modulación lenta es muy eficaz para acunar. En electrofisiología podrían verse ritmos cerebrales que, sin ser provocados violentamente, se acomodan alrededor de esas ondas externas, como si las neuronas simpatizaran con la brisa. Esto no es un hechizo, es una resonancia suave, una preferencia por lo que tiene lógica y respiro. Piensa en la forma de los sonidos en el dominio del tiempo. Hay sonidos que entran con ataque abrupto y formantes brillantes. Hay otros que entran como una mancha de acuarela. En la terraza de la noche los segundos gustan de acuarela. Se mezclan, desaparecen en el papel del silencio, dejan halos hermosos. El cerebro, al interpretarlos,
respira igual que cuando mira una nube y decide no nombrarla. Es un descanso del lenguaje, un descanso de las etiquetas, y con ello se desactiva la urgencia del análisis. Imagina que guardas el teléfono, que la pantalla negra devuelve el reflejo de la habitación en sombras. En ese reflejo, los sonidos suaves aparecen más claros. Se vuelven paisajes interiores. Una parte tuya los sigue, otra se queda dormida sobre la barca. No hay conflicto. El proceso es progresivo, lento, generoso. Te acompañas de tu propia respiración, de tus propios latidos. La noche, afuera, tiene su propia música, sin solistas, con un coro de soplos y pausas. Y el cerebro, que nació para sobrevivir, entiende que ahora le toca reposar. Imagina que el suelo cruje apenas cuando alguien se descalza. Ese crujido elegante dice que el día ha terminado. Hay despedidas que son así, silenciosas, y el cerebro las aprecia. Lo que tu oído escucha como un detalle es para tu mente un rito de salida, un rito que enseña a dejar las tareas del día fuera del cuarto. Para que eso funcione, las señales deben ser suaves y repetidas. Así, con el tiempo, cada pequeño sonido de este escenario dirá «basta» por ti. Piensa en el modo en que tu cuerpo responde a una canción con clímax y compáralo con cómo responde a un paisaje de sonidos suaves. En el primer caso, la emoción crece, busca un punto máximo y descarga. En el segundo no hay pico, hay meseta. Y la meseta es el lugar donde se camina y se baja la temperatura. El cerebro comprende la diferencia, distribuye hormonas, regula los niveles de alerta. Cuando eliges suavidad, eliges dar la espalda a la escalada, y eso abre la puerta a un descenso amable. Imagina que ahora, muy cerca, hay un tic-tac tan bajo que solo lo oyes si quieres. Esa libertad es agradable, poder escuchar o no. Esa reversibilidad es una cualidad valiosa de los sonidos suaves. No te imponen su presencia, tú decides. Y cuando el cerebro percibe que algo no exige respuesta, se relaja. Lo que no reclama, acompaña. Lo que acompaña, arrulla. Piensa que este paseo fue lento a propósito. Lo científico y lo cotidiano se abrazan aquí. Las células de la cóclea, el tálamo que filtra, la corteza que organiza, la red por defecto que improvisa, el sistema parasimpático que acuna, el paisaje sonoro que no empuja. Todos estos nombres son apenas etiquetas para una sensación simple. Hay sonidos que invitan al descanso porque no hieren, no exigen, no aceleran. La mente, cuando se topa con ellos, descansa. El cuerpo, al descansar, repara. La noche, mientras tanto, despliega su mapa con estrellas subrayadas en tiza. Imagina que te quedas junto a esa ventana del inicio. Afuera todo es tenue, adentro también. La cama ya no es un objeto, es un permiso. La sábana roza, el colchón recibe, la almohada firma el pacto de silencio. Los sonidos suaves, aquí, son pequeñas manos que acomodan. Un bosque amansado que vive en tu cuarto. Un rumor de lluvia que no moja. Una brisa sin fronteras. Cada partícula de aire trae una noticia sin titulares, un boletín sin prisa que anuncia lo mismo de siempre. Todo está en su lugar. La respiración sigue su ritmo. El pensamiento se deshace en cintas de seda. Si alguna idea quiere quedarse, que se quede.
Si se va, mejor. La frontera entre la vigilia y el sueño es un puerto con faro de luz baja. En ese puerto, los sonidos suaves son boyas. No hay oleaje que te lleve de golpe mar afuera, solo una corriente mansa que te adentra algunos metros y luego algunos más, y luego te olvidas de contar. Y el sueño te encuentra ahí, sin esfuerzo, con el cuerpo apoyado en la barca, con la mente apoyada en el cuerpo. Cuando regreses, quizá mañana, recuerda esta sensación, no como una instrucción, sino como una memoria. Aquí, la ciencia se traduce en bienestar cotidiano. El cerebro, con toda su complejidad, prefiere para el descanso la delicadeza, la previsibilidad, el volumen bajo, la textura rica y sin aristas. Si quieres, puedes volver a esta calma cuando lo necesites o explorar la lista de reproducción que dejamos en la descripción para seguir viajando suave mientras te vas quedando dormido. Y si te sirvió este abrigo de palabras, puedes apoyar con un like y suscribirte para que sigamos publicando con esta frecuencia, con esta brisa, con esta voz que te desea una noche tranquila y segura, aquí y ahora, con el mundo en pausa y tu descanso al alcance de la mano.